Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre cómo funcionan las empresas B, con Josefina Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B, y con Juan Carlos Corbalán, gerente de sostenibilidad y cumplimiento de Sodimac. Josefa, Juan Carlos, bienvenidos a este episodio de El Bien Común. Nosotros estamos convencidos de que estamos viendo un cambio de era, en donde hoy día las empresas ya no pueden seguir siendo solamente productores de bienes y servicios y tienen que agregar valor a todos los públicos de interés. Y esto tiene que ver con un cambio de paradigma que ocurrió en la sociedad, donde varios fenómenos se acoplaron. Todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial, el tema de la emergencia climática y el tercer fenómeno es la crisis de sentido. Hoy día necesitamos empresas que aporten a la sociedad detrás del triple impacto y la forma de hacerlo es a través de su propio giro. Nosotros creemos que el camino es que las empresas en su funcionamiento normal vayan aportando a todos los distintos públicos de interés y no solamente se enfoquen en maximizar utilidades. Y la gracia es que la evidencia que está apareciendo cada vez más muestra que estas empresas son más rentables que las que se enfocan solamente en producir bien y servicio. Entonces, con ese contexto me gustaría partir. Josefa, tú estás además como presidenta ejecutiva de Empresas B, ¿cómo ves tú este tema y cómo lo ven desde Empresas B, del Sistema B? Sí, bueno, de hecho yo creo que las B Corps, como se llaman en Estados Unidos, B Lab y Sistema B en Latinoamérica, es una respuesta a todas estas múltiples crisis que tú mencionabas al principio, en el sentido de que las empresas no solamente deben producir bienes y servicios de excelencia para todos sus públicos, sino que también no generar nuevos problemas. Las empresas debieran solucionar problemas, pero no en esa solución de ciertas necesidades o problemas crear nuevos problemas. Fíjate que a lo tecnológico, a lo climático y a la crisis de sentido, yo sumaría una crisis social. Estamos en un momento en que la democracia parece que no está resolviendo los problemas de todas las personas. Hay una crisis de la democracia representativa en el mundo. El mercado tampoco está resolviendo todos los problemas. Hay una falta de tejido social muy evidente. Las demandas de las personas quizás también, digámoslo, amplificadas por esta nueva forma de conectarse, que no es la tradicional, también está generando una crisis de sentido. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir haciendo las cosas igual como las estábamos haciendo antes? Hoy que conocemos más de los límites planetarios, que conocemos más de cómo está cambiando el clima, conocemos más de las expectativas que tienen las personas, las distintas personas que se relacionan con la empresa, hacia la empresa. El rol de la empresa va a ser el mismo de antes, maximizar utilidad para sus socios y accionistas. Entonces, a todas estas preguntas un poco responde la existencia de Empresas B, que son empresas que reconocen en sus estatutos que además de generar una rentabilidad para sus socios y accionistas, quieren generar un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente. Muy alineado con lo que estamos hablando, conciencia empresarial. Hablemos un poquito de propósito. ¿Ya? Nosotros entendemos, este es un concepto que está bastante, como está de moda, se tiende a veces a manosear. Nosotros desde el observatorio creemos que el propósito es un anhelo, tiene que ver con un anhelo de aportar en alguna dimensión, resolver en alguna dimensión un dolor social o alguna problemática a nivel del planeta. Tiene que ver con el otro. Es muy distinto a lo que podríamos llamar el RCE, la filantropía, la caridad. La gracia, creemos nosotros que en este nuevo tipo de empresa es que cuando la organización adopta un propósito superior, el modelo de negocio se construye sobre ese propósito. De modo que al estar operando, está agregando valor. Exacto. ¿Cómo lo ven ustedes, tú Juan Carlos, desde Sodimac, el propósito? ¿Tienen algún propósito declarado y cómo lo viven? Mira, primero quiero
Gracias por la invitación, Alexis, y es un honor estar aquí con Josefa. Además, una persona que ha empujado estos temas eternamente, que nos hemos encontrado en múltiples instancias en este sentido. Y yo creo que el propósito no puede estar desvinculado de lo que estamos conversando. El propósito puede ser cualquier cosa, pero un propósito actual, un propósito moderno, un propósito que movilice efectivamente a las empresas, debe responder a las condiciones actuales, a las exigencias actuales. Los propósitos de esto van cambiando en el tiempo en función de las necesidades de la sociedad y el planeta. El propósito, lo decía Milton Friedman, era producir utilidad y chao. Claro. Pero nos hemos dado cuenta de que si es ese solamente el único propósito de las empresas, no solamente no satisfacemos a la propia empresa, sino que generamos una serie de lo que se llamaban en la economía moderna hasta hace poco las externalidades negativas, de tal nivel y de tal magnitud que simplemente ponen en riesgo la existencia misma de la humanidad en el planeta y de la viabilidad misma de nuestras sociedades. Así de brutal es la cosa. Entonces, las mismas sociedades les han puesto exigencias adicionales, expectativas adicionales a las propias empresas, porque lo que decías tú al inicio, no estamos solamente frente a una crisis económica, política, social, estamos también frente a una crisis de expectativas frente a las propias empresas. Las propias empresas estamos cuestionadas de cómo hacer mejor las cosas. Y de ahí surge el gran movimiento por el desarrollo sostenible, inicialmente se llamaba responsabilidad social, muy asociado a la filantropía, etcétera, etcétera. Después surge... claro, eso venía de hecho un movimiento en donde estaba como disociado. Yo hacía plata en un lado y por otro lado hacía un cheque, exacto, y con eso quedaba tranquilo. Y la peor expresión de esa es que la filantropía máxima en Latinoamérica la hacía un tipo como Pablo Escobar Gaviria. Claro. Pero eso no producía mayor bienestar social, ni producía mejoras tampoco en la forma de operar de esas unidades de negocio, de esas expresiones comerciales o empresas. Porque Pablo Escobar Gaviria tenía empresas que hacían donaciones, y buenas donaciones, en Medellín, en Colombia en general. Entonces, un poco lo que decía la Josefa, el propósito de las empresas debe responder a estos cambios, a estas nuevas exigencias, a estas nuevas demandas de nuestro público de interés. Ahora, no solamente por hacer el bien. Esta es una discusión muy vieja. Es relativamente nueva. Vieja en los últimos 10 años, pero muy nueva en los cientos de años que lleva el concepto de empresa con apropiación de la utilidad por parte de sus dueños. Eso viene en 1820, 1810, el concepto de la apropiación de la utilidad tiene una concepción jurídica y las empresas han tenido que ir adaptándose a simplemente generar utilidades a estas nuevas. Y el propósito que tiene Sodimac hoy día, a propósito de tu pregunta, Alexis, no es simplemente producir rentabilidad y crecimiento. Lo declara el directorio formalmente el año 2006, cuando nosotros presentamos con el gerente general de esa época la necesidad de incorporar una estrategia de sostenibilidad. Y decimos, no basta con crecer, no basta con ser rentables. Tenemos que responder a las exigencias sociales, medioambientales y de gobernanza, y ahí empiezan a trabajar, que están puestas arriba de la mesa. Y eso implica un trabajo serio adentro. Bueno, de hecho, para nosotros, maximizar utilidades no puede ser un propósito porque está enfocado en uno. Y para nosotros, por lo menos, el propósito es con respecto al otro. Entonces tiene que ir con respecto a una mirada en términos de cómo yo voy detrás del bien común. Y un tema que sale permanentemente, dice, bueno, yo suscribo un propósito, pero al final esto me va a costar.
¿cuál es la conexión que tiene con la rentabilidad? Hay una pregunta que siempre está dando vuelta. ¿Las empresas conscientes son más rentables que las que no? Josefa, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes desde las empresas? O sea, la experiencia mía es que sí. No solamente te hace más rentable, también te hace más resiliente frente a las crisis. Eso es una métrica que nosotros sí podemos aportar. Y fíjate que como de repente en este tema del propósito hay una cierta percepción de que es algo medio hippie, de esa gente que le gusta abrazar árboles y todo eso. Nosotros le preguntamos a McKinsey qué opinaba sobre el propósito. Porque eso es como lo menos hippie que yo conozco. Y claro, yo trabajé en McKinsey, así que claro, me parece bueno la referencia. Con todo cariño, porque los quiero mucho. Y fíjate que McKinsey nos decía que el propósito no es un eslogan. O sea, ¿cuándo funciona? Cuando no es un eslogan, cuando realmente conecta esta capacidad de las empresas con resolver problemas sociales y ambientales, cuando alinea un poco la vocación personal con lo que hace la empresa, cuando moviliza a toda la empresa en lo que hace, con sus marcas, con su cultura, con sus comunicaciones, con sus procesos. Cuando está integrado en el modelo de negocio. Y en ese caso crea valor real, atrae clientes, atrae talento. ¿Ustedes lo miden? No lo tengo medido, pero te puedo dar fe de que nuestras conversaciones con headhunters, con quienes están a cargo de las áreas de personas, es sobre todo en aquellas industrias que han tenido, digamos, problemas reputacionales, ellos te dicen, no logro atraer ni retener al talento que yo estoy buscando. Ese talento, el más apreciado, el más líquido, el que más se mueve, ha demostrado querer trabajar crecientemente en una empresa que de alguna manera lo represente, que esté alineado con sus intereses, que esté alineado con sus aspiraciones, porque lo que hablábamos un poquito antes, como que al final hoy el trabajo es una extensión de mi vida privada. Ya no te vistes distinto para trabajar, tú quieres que tu lugar de trabajo te represente, tenga sentido para ti, poder tener la misma cara en el trabajo que en la pega, eres la misma persona. Y esa integración se da muy naturalmente en aquellas empresas que tienen un propósito, que viven el valioso y que lo viven. Y que no es solamente una declaración ni una estrategia de marketing. Logran ser coherentes. Y yo quería tomar lo que dijo la Josefa y lo que dijiste tú al principio. Efectivamente ya se ha medido. O sea, hay estudios de Harvard el año pasado, el año antepasado, y que miden el desempeño de las empresas que tienen propósito y gestión de sostenibilidad efectiva y aquellas que no tienen gestión de sostenibilidad efectiva, que puede ser una pura palabrería, una mera declaración, pero no tienen una gestión real de sus impactos sociales, medioambientales y gobernanza. Y han demostrado que el desempeño de las empresas listadas en la bolsa, las 500 mayores, en los últimos 15 años, es un 3%, no, un 30%, no, ya soy abogado, discúlpenme, pero es porcentualmente muy superior al de las empresas tradicionales. Sí, yo creo que te estás refiriendo al estudio de Raxi Sodia, que habla de un 140% más rentable. De hecho, en el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos reuniendo mucha evidencia de que son más rentables y cada vez sale más. Para recordar, estamos hablando con Josefa Monge, presidenta ejecutiva de Sistema B Chile, y Juan Carlos Corbalán, gerente de sostenibilidad y cumplimiento de Sodimac. Les quiero comentar y que hablemos un poquito sobre las nuevas generaciones. Otro tema que hacemos desde el observatorio es mirar antropológicamente qué está ocurriendo con las nuevas generaciones, y nosotros vemos un cambio muy grande con la llegada de los millennials. Durante toda la historia uno lo que ve es que le llamamos la generación de turno entre los 20 y 30 años. Ahí es donde uno puede determinar qué valores, qué atributos vienen a instalar a la sociedad. Y lo que venía ocurriendo en la historia es que venía una generación de turno y se encontraba con la generación anterior que le ponía el pie encima para que no les cambiara un poco cómo estaban viviendo en la sociedad. Entonces esta nueva generación solo instalaba sus valores cuando tomaban posiciones de poder. Esto cambió radicalmente con la llegada de los millennials porque se encontraron con Internet. Al encontrarse con Internet se empoderaron y empezaron a instalar sus valores mientras son jóvenes. Y vemos, por ejemplo, que
valores millennials y hoy día incluso, para qué decir los centennials, como la colaboración, la tecnología, la equidad, la felicidad, se empezaron a instalar con mucha fuerza. Impulsaron la necesidad de que la empresa se ajuste. Quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes estas nuevas generaciones? El impacto que están teniendo en Sodimac por una parte, y ¿qué cambio estás viendo tú, Josefa, en la empresa con la llegada de los millennials y los centennials, que van a representar el 50% de la fuerza laboral de aquí a pocos años? Mira, nosotros vemos en Sodimac que efectivamente hay una generación que viene con temas que para muchos de las generaciones anteriores eran temas nuevos, un tanto resistidos, desconocidos, y que por lo tanto dejabas de lado. Las nuevas generaciones lo tienen absolutamente incorporado. O sea, los temas medioambientales, los temas de equidad, los temas de diversidad e inclusión, los temas de equidad de género, incorporación de diversidades sexuales, los temas de mayor tolerancia o menos verticalidad de mando en las organizaciones, los temas de apertura de mentalidad y apertura cultural. Esos temas las nuevas generaciones como que lo tienen completamente internalizado. Sin embargo, también uno dice las nuevas generaciones enfrentan también desafíos. Cómo incorporar la sabiduría y la experiencia. Bueno, de hecho, muy buen punto el que estás diciendo. Nosotros, cuando tú ves jóvenes empoderados, está el riesgo de que aparezca la soberbia. Exactamente. Y que descarten a los viejos, ¿cierto? Que lo hemos visto. Y nosotros siempre hablamos desde el observatorio y decimos, las nuevas generaciones tienen mucho que decir sobre qué hacer, pero el cómo requiere la experiencia, requiere las canas. Y necesitamos avanzar en un mundo que sea más efectivamente interdisciplinario e intergeneracional, que efectivamente sea un reflejo de la multiplicidad de personalidades, miradas y generaciones que existen y que conviven en nosotros. Que particularmente Chile, que no sea solamente un país que refleje en la mirada de jóvenes o de adultos mayores, con una mirada del ABC1, Cota 1000, como dijo alguna vez un connotado padre en la conversación nacional, sino que sea efectivamente la posibilidad de la coexistencia y convivencia de distintos factores. Y ahí todavía yo creo que a las nuevas generaciones, en su ímpetu de tomar posición, porque eso es natural en todo desarrollo generacional. Lo tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, lo tuvieron nuestros padres o abuelos cuando fueron jóvenes a su vez, que fueron también rompiendo ciertos paradigmas en sus respectivas épocas. Y desde Sodimac que hemos reflexionado harto en esto y creemos de que efectivamente la respuesta está en el respeto a la diversidad e inclusión efectiva, a no solamente llenarse de jóvenes ilustrados ABC1 que han sido educados en los mejores colegios y en las mejores universidades y con posgrados que creen que se las saben todas, sino que también es necesario incorporar aquel que proviene de la meritocracia absoluta que entró a Sodimac al pasillo 43 vendiendo taladros y que después ha llegado a ser gerente de tienda porque tiene una experiencia y un background de conocimiento humano y del negocio fenomenal. Muy profundo. Fenomenal. Entonces, el retail es una cosa bien especial, ¿eh? A mí me apasiona, pero por sobremanera, porque es probablemente uno de los nichos donde el producto o servicio no es tan determinante. Lo determinante es la interconexión entre nosotros y nosotros con los clientes, con la sociedad. Claro. Y si no estamos adecuadamente atentos a lo que está pasando afuera en la sociedad a la que queremos llegar, interpretar y poder ofrecer mejores productos y servicios de los múltiples productos y servicios que compramos a nivel mundial, quedamos fuera. Tenemos que ser capaces de estar conectados con lo que está pasando en el mundo y que nuestros equipos sean reflejo de la multiplicidad y diversidad de ese mundo al que queremos llegar.
¿Te das Así cuenta? es. Josefa, ¿cómo estás viendo tú las nuevas generaciones? ¿Cuáles son las diferencias que estás viendo? Mira, yo concuerdo bastante con Juan Carlos en el sentido de que son nuevas generaciones que traen esto internalizado. Está como en el chip, ¿no? Está en el chip. Yo creo que el desafío es que la diversidad sea una diversidad completa. Que sea diversidad, a mí me gusta hablar de la regional versus capital, rural, ciudad, me gusta de género, de origen, de historias. Claro. Yo creo que todo eso enriquece a la empresa y entonces como que no quedarse en una o dos banderitas, yo creo que hay que tener hartas banderas acá, hartas banderas de diversidad. A mí lo que más me desafía y me gusta a la vez es el poder de cuestionamiento que tienen las nuevas generaciones. Quizás a veces son un poco como todopoderosas o se creen todopoderosas, pero ese poder de cuestionamiento de que no tenemos por qué seguir haciendo las cosas igual como las estábamos haciendo, para mí es un aporte. Nosotros tenemos que ser capaces de cuestionar nuestros modelos de producción, nuestros modelos de consumo, porque además nosotros nos relacionamos de múltiples maneras con una empresa. Un día somos compradores, otro día somos trabajadores, otro día somos inversionistas, incluso sin saberlo, a través, por ejemplo, de nuestros fondos de pensiones. En fin, entonces, esa capacidad de querer lo mismo de la empresa cuando soy trabajador, cuando soy consumidor, cuando soy inversionista, esa integración de todas mis facetas de relación con la empresa, creo que se da más fácilmente en los jóvenes que son capaces de decirte, oye, pero ¿qué onda esta empresa? ¿Por qué no tiene ninguna mujer en su directorio? Como que no sé si me gustó tanto trabajar en esta empresa, porque ellos ven ese valor de la diversidad. Oye, ¿por qué en esta empresa hay tan pocas gerentes mujeres? ¿Por qué si esta empresa está basada, te invento, en la 8ª región, no hay nadie de la 8ª región en el directorio que son los que padecen los efectos de la empresa? O sea, como ¿Y qué le dirías tú me encantan. a esos empresarios que creen que cuando maduren los jóvenes van a cambiar la mirada? No, les digo que ahí que no esperen tanto, porque estamos viviendo más, entonces nos vamos a eternizar más los viejos de los directorios. Entonces, fíjate que yo he visto una práctica interesante que se llama como el doble board o el doble directorio. Yo he visto directorios maduros que hicieron un directorio solo con jóvenes, que los asesora como para entender las nuevas tendencias. Eso es una forma interesante de interactuar. Yo preferiría tener a los jóvenes dentro del directorio, o tener siempre 1 o 2 jóvenes dentro del directorio. Lo otro que te quería decir con el tema de los rangos etarios de que estamos viviendo más y todo, es que a mí me tocó ver durante la pandemia que un par de empresas B totalmente pensado y de adrede, contrataron 1 o 2 personas senior para que les dieran la pausa, la calma y la sabiduría que se necesitó durante la pandemia. Eso yo lo encuentro absolutamente brillante. Y además pasar el dato que existe una empresa que se llama Travesía 100 que justamente está abordando la nueva longevidad. Exactamente. Y yo te digo, desde nuestra perspectiva en Sodema, que ha sido clave entender de que estos procesos también son procesos permanentes. Los viejos, yo a esta altura ya me consideran, yo me considero súper joven. Tú te percibes joven. Hasta que me miro al espejo, dicen por ahí. pero los viejos tenemos un desafío también permanente de ir madurando, creciendo. En Sodimac decimos que somos alumnos permanentes y lo metemos machacadamente en las capacitaciones de nuestros liderazgos. Juan Carlos, y en ese sentido, y para ya ir cerrando, que se nos pasó el tiempo. ¿Ya se fue el tiempo? Ya se nos fue el tiempo. Somos buenos para hablar. ¿Qué mensaje le dirían a los empresarios que todavía no avanzan en este camino de la conciencia empresarial o que quieren mantenerlo como algo en el relato con suerte, pero no lo toman internamente? ¿Cuál sería el mensaje para ello? Mi mensaje sería que tal cual le pedimos a los jóvenes a veces que maduren, nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de maduración respecto de lo que se nos está pidiendo para el éxito de nuestras propias empresas. O sea, si no estamos mirando estos aspectos sociales, medioambientales, de gobernanza, pero en serio, y lo incorporamos en serio, con trabajo serio. Arriesgamos la obsolescencia. Arriesgamos la viabilidad misma de nuestras empresas. Josefa, ¿tú?
Sí, yo creo que cuando está solamente en el relato es letra muerta, se nota demasiado. Y hoy en día con esta transparencia que hay, no te hagas el pésimo favor de tener un propósito que tú no estás dispuesto a vivir y a permear en toda la organización. Creo que hoy en día evidentemente hay cosas que hay que hacer distintas y a veces lo que más nos duele soltar es lo que hay que dejar de hacer. Y yo ahí soltaría. Josefa, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido a este episodio del Bien Común. Y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos conversando sobre otro tema interesante e importante para el país, en donde el mundo empresarial tiene mucho que aportar a través de la conciencia empresarial. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.